Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Peugeot 508. El Peugeot 508 demuestra que el fabricante de automóviles está considerando seriamente mejorar la fiabilidad de sus vehículos. No obstante, en general, el Peugeot 508 puede calificarse como un buen nivel de fiabilidad. En ocasiones, se producen problemas esporádicos con la alimentación de corriente, a veces con los sensores de aparcamiento, la navegación, a veces con la alarma o el cierre centralizado. Gran parte del problema de la electrónica se ha solucionado con actualizaciones de software. Al comprar, hay que comprobar el funcionamiento del aire acondicionado. La resistencia del chasis está a un nivel decente, sin embargo, los componentes de frenado presentan una vida útil más pobre, sobre todo por el peso relativamente elevado del vehículo. Los motores VTI y THP de la serie EP contienen la denominada cadena libre de mantenimiento, que debería durar toda la vida útil del motor y su sustitución debería realizarse en casos excepcionales. Lamentablemente, la realidad es diferente y la cadena pertenece a las partes más débiles de la unidad de transmisión. Mientras que los problemas atmosféricos del VTI se eliminaron muy bien y la cadena tuvo que cambiarse en el caso de un mayor kilometraje, en el caso del 1,6 THP, la resistencia de la cadena a las vibraciones torsionales es significativamente peor. Además de la cadena de distribución estirada, la llave hidráulica suele ser un problema. Una cadena estirada también produce un mayor nivel de ruido, problemas con el funcionamiento irregular del motor o aparece una luz de advertencia sobre una avería del motor, ya que una cadena estirada provoca la transmisión de información incorrecta, desfase, desde el sensor del árbol de levas y un cigüeñal a la unidad de control del motor. En caso de avería, la cadena salta, lo que significa una avería del motor y, en algunos casos, una avería del mismo. En los motores de gasolina VTI y THP, los problemas pueden ser causados por las válvulas solenoides VVT, además de la luz de avería del motor, pueden producirse paradas del motor, pérdida de potencia o aceleraciones repentinas. En los motores de gasolina, también se produce un mal funcionamiento del encendido, el motor funciona con menos cilindros, funcionamiento irregular, tirones y similares. Para evitar daños en la bobina de encendido, se recomienda sustituir las bujías periódicamente. Se recomienda no más tarde de los 50.000 kilómetros, y para los viajes más frecuentes en la ciudad, se recomienda sustituir las bujías a los 30.000 kilómetros. Ocasionalmente, aparece una luz de avería del motor en un motor de gasolina debido a un sensor de oxígeno defectuoso, un riesgo mayor si el vehículo se conduce con más frecuencia en rutas cortas. En los motores 1,6 THP, con el tiempo se produce una excesiva deposición de hollín, especialmente en la sección de admisión y en las válvulas de admisión. Esto se debe a la recirculación de los gases de escape que contienen partículas de hollín, así como al vapor de aceite que penetra en el colector de admisión a través del sistema de ventilación del cárter, así como alrededor de los segmentos de los pistones que tienen baja presión en los cilindros para las menores pérdidas por fricción. Dichos gases de aceite luego carbonizan y entierran el motor con carbón. Además de las válvulas de succión y succión, el hollín también se deposita en la cámara de combustión. Junto con los depósitos en las válvulas de admisión, los depósitos de carbón en la cámara de combustión provocan una combustión detonante. Durante el funcionamiento del motor, el hollín se calienta gradualmente hasta una temperatura alta y provoca el autocebado del combustible inyectado. El sensor de combustión detonante registra estas señales y envía un pulso a la unidad de control, que luego reduce el ángulo antes del encendido para evitar la combustión detonante. El encendido de la mezcla se retrasa para que se queme tarde y no pueda entregar toda su energía. El resultado es una pérdida de potencia y un aumento del consumo. Si el problema de detonación persiste, se producen problemas con los pistones y daños en el motor. Como medida preventiva, se recomienda agregar combustible de calidad o, ocasionalmente, agregar aditivos al tanque. Además de limpiar, estos aditivos o ingredientes reducen y eliminan la acumulación de hollín. Es importante destacar que estos combustibles o productos deben usarse con regularidad, lo ideal es que sea después de cada reabastecimiento, como mínimo cada 2/3 de tanque, ya que el uso único o de corto plazo no tiene un efecto significativo. A veces, los motores 1,6 THP tienen un problema con la indicación falsa de la temperatura del refrigerante, lo que provoca que el motor no se caliente a la temperatura de funcionamiento del motor.
En caso de mayor kilometraje, a veces los problemas son causados por la electricidad. Control del turbocompresor, motor, lo que resulta en una reducción de la potencia del motor. Con un mayor kilometraje, se producen fugas de refrigerante. La bomba de agua es la principal responsable de esta fuga. Con un mayor kilometraje, pueden aparecer los siguientes problemas: sobrecarga del turbocompresor, control de las palas, pérdida de potencia, luz de avería del motor o desgaste excesivo de las toberas, lo que provoca un ralentí irregular y ruidoso del motor, un mal arranque en frío, un rendimiento inferior o a plena potencia, desbordamiento excesivo de combustible, y el motor pasa al modo de seguridad y se enciende la luz de potencia del motor. En la práctica, existen problemas con los inyectores piezoeléctricos utilizados en los motores 1,6 HDI 8V, 5 euros. Los inyectores tienen una vida útil más corta y una frecuencia de avería ligeramente mayor. También se debe prestar atención a las vibraciones sobrecargadas, los tirones durante la conducción o la aceleración desde revoluciones más bajas con ruido. Un mayor kilometraje trae consigo problemas con la válvula EGR, conducción más frecuente de distancias cortas en ciudad, lo que se manifiesta por sacudidas del motor durante la aceleración, también por paradas repetidas poco después del arranque y el encendido de la luz de avería del motor. Un mayor desgaste del turbocompresor suele manifestarse por la penetración de aceite en el tracto de admisión, un rendimiento menor, fluctuante o un mayor ruido. En el caso de los motores diésel, es recomendable repostar con diésel de alta calidad y cambiar el filtro de combustible con regularidad. Cuanto mayor sea la cantidad de impurezas que contenga el combustible diésel, más rápido se obstruirá el filtro, lo que se traduce en una menor aceleración o pérdida de potencia a mayores revoluciones. Por supuesto, un mayor número de impurezas supone un riesgo incluso para los inyectores obstruidos, lo que provoca un arranque difícil o un mal funcionamiento del motor. A menudo, los inyectores se pueden limpiar profesionalmente, pero a veces la limpieza no ayuda. Con el aumento de los kilómetros, pueden producirse fugas de aceite, que a menudo son el resultado de fugas en la ventilación del cárter. En el 1,6 HDI, debido a un diseño inadecuado del cárter de aceite, no es posible vaciar todo el aceite del motor, por lo que se recomienda cambiar el aceite del motor con mayor frecuencia, hasta los 15.000 kilómetros, preferiblemente cada 10.000 kilómetros, y de vez en cuando, al menos una vez cada 100 kilómetros, desmontar y limpiar a fondo el cárter de aceite. De lo contrario, los depósitos que quedan en el fondo contaminan el contenido del aceite nuevo, lo que tiene un efecto adverso y provoca un mayor desgaste del motor y sus componentes. Los motores diésel están equipados con un filtro de partículas, FAP, y su vida útil varía según el uso que se le dé al vehículo, unos 200.000 kilómetros. A veces la vida útil del filtro es más larga, pero a veces incluso más corta, sobre todo si el vehículo se utiliza para trayectos cortos, conducción urbana, el filtro no se regenera bien. Los problemas con el filtro suelen aparecer con la ayuda de un testigo luminoso que pone el motor en modo de seguridad. La proximidad del final, obstrucción, del filtro FAP suele indicar un aumento de la frecuencia de regeneración con un ligero aumento del consumo. Por supuesto, el estado del motor, del sistema de inyección y de la válvula EGR también influyen en la vida útil del DPF. En el caso de las transmisiones manuales, a veces se produce más ruido a determinadas velocidades, pero esto no es un fallo, sino una característica estructural. En el caso de las transmisiones automáticas Aisin, las válvulas hidráulicas desgastadas se encuentran a mayor kilometraje, lo que provoca problemas en la transmisión. El problema es principalmente mantener la calidad y realizar cambios de aceite con regularidad. En el caso de cajas de cambios secuenciales, en caso de conducción a mayor altura, pueden producirse fallos en la mecatrónica, pero también un juego excesivo en los cojinetes o desgastes en los engranajes, lo que, además de diversos ruidos, también revela una cantidad excesiva de residuos metálicos en el aceite. Se recomienda cambiar el aceite cada 15.000 kilómetros o un año, a pesar de las normas del fabricante, 20.000 kilómetros. Los motores de gasolina tienen una cadena de transmisión que no tiene un intervalo de sustitución específico. La sustitución con otros componentes del mecanismo de la cadena solo es necesaria cuando el ruido es más pronunciado.
Los motores diésel tienen un intervalo de sustitución establecido en 240.000 km o 10 años, pero se recomienda acortar el intervalo a 150 a 160,000 km u 8 años. Para los motores diésel, también vale la pena agregar un aditivo para un filtro FAB llamado Infineum, generalmente cada 100.000 km.